Hola, bienvenidos a esta secuencia didáctica número 9, que es la proporcionalidad directa. Nos vamos a empezar a presentar este primer problema sobre un dibujo de 14 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. ¿Con qué procedimiento puede saber Manuel la medida de ancho del dibujo reducido? Pues se resuelve con una regla de 3. 10x entre 14 se iguala al resultado, que sería 10 entre 19, no sabemos, y lo dividimos entre 8. ¿Sí? La situación se puede resolver mediante la comparación de razones. Al igualar 10 sobre 14 es igual a la incógnita sobre 8, se obtiene un valor desconocido. Escribe lo que entienden por relación de proporcionalidad. Es la que existe al aumentar o disminuir la magnitud. Es decir, si hay un cambio mínimo en una, hay un cambio en el otro factor. Resolvemos este factor de proporcionalidad. La originalidad y la reducción. El largo son 14 y el ancho son 8. Si lo reducimos a 10, hacemos la regla de 3 y nos da el resultado de 5.71, que es la medida del ancho de la reducción. ¿Y cuál es el factor de proporcionalidad? 0.7142. ¿Qué tipo de factor este? Pues es un número decimal. ¿La constante de proporcionalidad será la misma en todos los casos? Sí, pues sucede en todos los casos. ¿Por qué es necesario identificar dicha constante de proporcionalidad en este problema? Porque al encontrarla nos permite encontrar las medidas de las reducciones para encontrar precisamente este factor de proporcionalidad. Resolvemos la siguiente tabla. Si tenemos de largo 2 y de ancho 5, de largo 3 y de ancho 7.5, ¿cuánto será de 5? 12.5, 13.75, 16.25 y así cada uno de los resultados que podemos analizar aquí en la tabla. Al completar la tabla de proporcionalidad en todos los casos fue el mismo, pues sí, los valores se relacionan de manera proporcional. Describe cuáles fueron las dificultades, pues se realiza el procedimiento de la regla de 3 para encontrar precisamente esa proporcionalidad. La tabla también puede completarse calculando el valor faltante, sí, al formar igualdades entre las fracciones. ¿Qué relación identifican entre el valor faltante y las relaciones de proporcionalidad? Que en donde existe la falta de ese factor se presenta una proporcionalidad directa. Tenemos aquí estos rectángulos y vamos a encontrar las medidas que nos hace falta. 4 por 8 y 10 por cuánto será. Tendremos que encontrar el 5 y en este caso, si en lugar de ser 10 fueran 12.5, ¿cuánto será? 6.25. ¿Cómo se resuelve? Pues se dividen en las medidas de la figura entre el largo y el ancho y el resultado se multiplica por el de la siguiente figura. Resolvemos estos factores de proporcionalidad. Cantidad de bolsas de papel, una 0.48. Si tenemos 125 de papel en un minuto, pues una 0.48, 2.96 y así sucesivamente según los resultados que vamos haciendo estas reglas de 3 para encontrar la proporcionalidad. ¿Cuáles son los factores de proporcionalidad en un sentido fraccionario? Y tomamos este problema. Tomaste una fotografía de 12 centímetros por 18 de largo y requiere una copia que de ancho sea 30. ¿Cuál será la medida de largo? 45 centímetros. ¿Cómo encontramos la relación? Pues la proporcionalidad está a 2 y 1 medio. Porque la relación ¿cuál es la relación que se selecciona? Pues es 30 entre 12 es igual a 2 y 1 medio. Usen la relación que no seleccionaron y calculen las medidas de la fotografía. Por ejemplo, ¿cuáles son el ancho y el largo? 4.8 y 7.2. ¿Cómo es la nueva foto comparada? Pues es una reducción de la fotografía original, pero tiene esa proporción que se requiere. ¿Cuáles son las medidas obtenidas? 12 centímetros de ancho y 18 centímetros de largo. ¿Cómo son las medidas obtenidas? Las medidas son iguales porque eso es un factor inverso de 2. ¿Qué identifican al aplicar el factor de 4 décimos a la medida original? Pues que las medidas son menores de forma proporcional y si utilizamos 2 y 1 medio, pues son mayores de forma proporcional. Pasamos a este siguiente problema. Si tenemos 7 litros de agua y utilizamos 1.5 de jarabe, ¿cómo será al utilizar 14? ¿Cuánto nos dará? Y 21, ¿cuánto nos dará? Pues aquí nos marca que son 3.5 y 5.25. Y es proporcional porque mientras más agua usamos, se utiliza más jarabe. Tenemos aquí 3 parejas de rectángulos que tienen cierto grado de proporcionalidad. Dice, ¿por qué hay una relación de proporcionalidad entre las parejas de rectángulos? Porque no son proporcionales. El uno es
4 quintos es igual a 0.8 y 8 sextos es igual a 1.3. Y en la 2, 6 cuartos es igual a 1.5 y 12 entre 7.2 me da 1.66. Igual no existe esa proporcionalidad. Escribe las medidas en las que deben tener las parejas para que sean proporcionales. En la 1 sería 4 centímetros por 8 por 3 por 6 de ancho, y en la pareja 2 tendrán que ser 4 centímetros por 7.2 por 6 por 10.8 de ancho. Y tenemos aquí el factor de proporcionalidad de estos triángulos. 5 centímetros y 6 nos da 1.4 o 0.714285 para encontrar el factor de proporcionalidad. Y en estos rectángulos el factor de proporcionalidad es 0.9 o 1.1. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta secuencia didáctica que precisamente nos habla sobre la proporcionalidad directa, la secuencia didáctica número 9. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.